Vamos ahora a iniciar con el estudio de la unidad 2, ¿sí? Seguimos en la unidad 2. Ahora estamos hablando del modo de vida en el reino y hoy es el estudio, no es el 34, ahí me falló, ¿verdad? Es la conducta del discípulo. La fecha de hoy es 13 de abril del 2021. La conducta del discípulo. Vamos a entrar a este punto que tiene mucho que ver, hay algunas cosas muy interesantes. El texto básico para que lo tengan listo, yo también ya lo estoy buscando aquí en mi Biblia, es Mateo capítulo 7, de los versículos 1 al 12 y luego del 21 al 27, ¿sí? Ese es el texto básico. El versículo clave para nosotros en esta noche es el versículo 12 que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bien, eh, esa es la parte bíblica más importante de lo que vamos a hacer y que en medio de este versículo 12, pues va a resaltar todo lo que vamos a ir estudiando ahorita en la escritura, ¿verdad? La verdad central es muy sencilla, fíjense, y pienso que es muy motivante para nosotros porque es que Jesús demanda de nosotros, sus discípulos, que apliquemos sus enseñanzas. Esta parte es muy importante, ¿sí? Pero ¿cómo las vamos a aplicar o dónde las vamos a aplicar? Dice ahí a sus actividades y en nuestras relaciones personales. Tenemos que ser capaces, como discípulos del Señor, ¿verdad? De poder enseñar, ¿verdad? A las demás personas y que con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con nuestra manera de ser, con nuestras palabras, sean aplicadas esas enseñanzas que estamos aprendiendo del Señor, ¿verdad? En todas nuestras actividades y en todo tipo de relación que nosotros tengamos, sea en una oficina, en el mercado, en donde quiera que estemos, podamos reflejar las enseñanzas que el Señor nos está dando a nosotros como hijos suyos, ¿verdad? La meta de enseñanza-aprendizaje para esta lección de hoy es que nosotros como discípulos, primero debemos de demostrar nuestro conocimiento de las enseñanzas de Jesús. Ahorita vamos a ver varias de ellas, ¿verdad? Y que son enseñanzas que tienen que ver con la manera en que nosotros nos conducimos ahora que ya estamos en el reino del Señor. Y también vamos a ver la actitud, que ahorita ya estábamos hablando de hacerlo de forma práctica, la actitud frente a nuestras actividades y relaciones personales. Esto es muy sencillo, hermanos, es estar alertas, es estar despiertos en donde quiera que nos encontremos y con quien quiera con los que nosotros estemos, tenemos que estar demostrando precisamente al Señor, perdón, a las personas, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que dentro del bosquejo el día de hoy, la primera parte es juzgando a otros. Ahorita vamos a entrar ya. Vaya preparando su Biblia ahí en Mateo capítulo 7, de los versículos 1 al 6, para que alguien lea en un momento más. Luego vamos a ver orando por otros, Mateo 7 del 7 al 11. Luego sirviendo a otros, Mateo 7, 12. Y por último, construyendo sobre el cimiento verdadero, que tiene que ver con nuestra conducta ante las demás personas. Esos son los 4 puntos que vamos a ver ahorita y que tenemos muy buen tiempo para poder cumplir ahorita con los 4 puntos, ¿verdad? Vamos por favor entonces a pasar al punto número 1, que es precisamente juzgando a otros. Punto número 1, juzgando a otros. Alguien que me lea, por favor, Mateo capítulo 7 de los versículos 1 al 6. Mateo capítulo 7 de los versículos 1 al 6. Yo lo leo. Adelante. Dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo.
No desperdicie lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y los atacarán. Muy bien. Fíjate todo lo que vamos a poder encontrar ahorita en estos primeros versículos. Ahora, ahí en el versículo 1 es muy claro cuando nos dice, no juzguen para que no sean juzgados. No juzguen para que no sean juzgados. Este papel de juzgar es algo muy difícil para nosotros como seres humanos, porque cada uno de nosotros tenemos la capacidad de discernir y dentro del reino o que formamos parte del reino del Señor, pues es de suma importancia que tú y yo participemos a la hora de discernir las cosas. Pero fíjate bien, ¿qué pasa, verdad? Cuando surge en nosotros la necesidad de juzgar o la necesidad de evaluar a otros, ¿verdad? Pero que actuamos como jueces. Es decir, cada uno de nosotros podemos expresar nuestra opinión, ¿me explico? Y es válido, qué bueno. Y la opinión tuya es muy importante, como la opinión mía y la opinión de todos los que estamos ahorita aquí reunidos. Sin embargo, el Señor inicia este pasaje diciendo, ustedes no juzguen. Es el Señor el que está hablándonos, porque este papel de juzgar es el papel que le corresponde únicamente al Padre Celestial, que es, por cierto, omnisciente. Es decir, que Él sabe todo, ¿verdad? Conoce todas las cosas y obviamente la palabra del Señor también nos dice que Él es el que pesa los corazones. Entonces, fíjate, ¿qué pasa cuando nosotros lanzamos juicios o hacemos juicios, ¿verdad? Como jueces o nos ponemos en la condición de juez, pero que nosotros somos pecadores, somos faltos, somos finitos, no somos como el Padre que conoce todas las cosas, que sabe todos los antecedentes de cada situación que Él juzga, y nosotros a veces no conocemos la situación y vemos una reacción en un hermano o en una hermana, inmediatamente lo juzgamos. No sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? Y muchas veces nosotros actuamos así, ¿sí? Y es más, cuando empezamos a entender este tema, nos volvemos, los que ya no juzgamos tanto, nos volvemos más callados, ¿verdad? Preferimos no emitir luego nuestra opinión, sino mejor me quedo calladito, como dicen, callado te ves más bonito, ¿no? Y mejor ya no decimos o no juzgamos de esa manera. Pero muchas veces no lo hacemos en forma hablada, muchas veces lo hacemos, ¿verdad? En nuestra mente, ¿sí? Por eso yo pongo aquí en mis notas, nosotros somos pecadores, tanto yo como los demás. Y entonces, cuando nosotros juzgamos a alguien, nosotros mismos nos estamos condenando, porque solamente el Padre es el que tiene la capacidad de juzgar. Ahora vean lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, porque con el juicio con que ustedes juzguen, con ese juicio ustedes serán juzgados. Y con la medida con que ustedes midan, con esa misma medida se les va a medir a ustedes. Es decir, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que hay un peligro cuando nosotros, ¿verdad? Expresamos un juicio a la ligera. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Cuidado, primero nos dice no juzgues, pero si juzgas, si tú mides a una persona, ¿verdad? Como dice ahí, cuidado, porque bajo esa misma regla que tú estás usando para juzgar y medir, bajo esa misma regla o bajo esa misma medida, vamos a decirlo así, tú también serás medido o serás juzgado, ¿no? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto, es lo que nos está diciendo el Señor. O sea, cada vez que yo juzgo, yo soy juzgado por el Señor. Cada vez que yo mido, yo soy medido por el Señor. Lo bueno es que el Señor es grande en misericordia, que si no, imagínate qué sería de nosotros, ¿no? Entonces, aquí de entrada, nuestro Señor Jesucristo está hablando de esto y cada vez lo hace un poquito más fuerte para que nosotros lo entendamos. Si leemos del versículo 3 al versículo 5, es cuando habla de la paja y es cuando habla de la viga que nosotros tenemos en el ojo. ¿Y por qué menciona los ojos? Porque los ojos son la ventana por la cual nosotros podemos juzgar las acciones.
¿verdad? Y entonces el Señor Jesús nos da la ilustración de la paja y de la viga y nos habla de que si vas a juzgar o si vas a medir, primero tienes que hacerlo a ti mismo, ¿sí? O sea, si todavía viendo que no debemos de juzgar y que no debemos de medir, nos atrevemos a hacerlo, ojo, primero vete a ti mismo, o sea, vete al espejo, pues, ¿sí? Porque ¿cómo te vas a atrever tú a hacer eso si tú tienes primero una viga? Y Jesús dice, hay que sacar primero la viga que tú tienes, o sea, la viga propia que tú tienes, ¿sí? Y entonces, y solamente entonces, tú podrás sacar la paja de tu prójimo, en este caso. Pero nosotros no nos ponemos a pensar generalmente en eso cuando nos toca juzgar, ¿verdad? Además, el Señor Jesús habla de que, fíjate, las dos pajas, por llamarlas así, o las dos cosas van a ser sacadas. Porque imagínate, estamos hablando de los dos que juzgan. Sí, pero yo primero voy a sacar la viga, órale. Ya que me la saqué, voy y saco la paja del otro. O sea, finalmente las dos van a ser sacadas, ¿verdad? Tanto la viga como la paja. Entonces, yo creo que aquí lo que el Señor nos enseña en estos primeros 5 versículos, del 1 al 5, es que debemos de tener mucho cuidado, como dice aquí en mis notas, muy conscientes de nuestra flaqueza, muy conscientes de nuestra flaqueza, ¿sí? Ahora, hay un versículo que es el versículo 6, que es un hebraísmo, es un dicho de esa época, y pues yo traté de sacarle más o menos una manera de aplicarlo a nosotros. Fíjate cómo dice aquí en esta versión. Dice el Señor Jesús, no den lo santo a los perros. A ver, váyanle pensando. ¿Qué querrá decir? No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas, o sea, nuestras cosas de valor, delante de los cerdos. Váyanle pensando. No sea que las pisoteen, o sea, que lo bueno, lo valioso de nosotros sea pisoteado, y después eso se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Bueno, obviamente que aquí habla de los perros y de los cerdos, está hablando de forma metafórica, pero está hablando de las personas que nosotros le damos lo bueno a esas personas. En este caso está hablando del Evangelio, porque todo el contexto de lo que está platicando Jesús con sus discípulos habla del Evangelio, y los perros y los cerdos pudieran ser esas personas que rechazan el Evangelio. Es decir, el Señor Jesús nos está prohibiendo emitir juicios de forma irresponsable, ¿sí? Yo pongo aquí, debemos juzgar bien cada una de las ocasiones que vivimos y no dar lo santo ni echar las perlas delante de personas que a lo mejor no están preparadas o no están dispuestas a recibir los consejos de la palabra de Dios. Y esto debemos de tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque somos discípulos del Señor y reflejamos, somos discípulos del reino, ¿sí? Entonces, cuidado cuando emitamos juicios y cuidado cuando hablemos del Evangelio, que no lo hagamos de forma irresponsable, ¿sí? Sino con cuidado. Hay momentos, hermanos, hay momentos, ¿cómo les diré? Necesito ser muy cuidadoso en decírselos. O sea, no siempre vamos a estar hablando de la Biblia y de Dios, ¿sí me explico? Hay momentos y hay personas donde el Espíritu Santo nos muestra que ahí es el momento donde yo puedo compartir un versículo bíblico, decir, bueno, mira, la Biblia dice esto, ¿verdad? Y los corazones de esas personas van a estar dispuestos. Pero cuidado, no sea que nosotros demos nuestras perlas, demos el Evangelio, demos lo mejor, y esa gente no esté preparada y en lugar de nosotros con las palabras de Dios ser de bendición o con nuestro ejemplo ser de bendición, como dice la Biblia, cuidado, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. ¿Sí me explico? Estamos tratando de entender este versículo que está un poquito difícil, pero la idea es que seamos responsables con nuestras palabras. Finalmente a eso se refiere todo este pasaje o todos estos primeros 6 versículos, ¿verdad? Mucho cuidado
con nuestras palabras. ¿Cómo las hablamos? ¿A quién se las hablamos? ¿Y dónde las hablamos? ¿Sí? Esto es importante. Esto es importante. Muy bien. Espero que no haya mucha duda aquí. Igual si tienen una duda o algo, la podemos expresar, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar al segundo punto. Esto fue lo relacionado en cuanto a juzgar a otros. Alguien que me lea ahora Mateo 7, del 7 al 11, y vamos a ver el punto que dice, orando por otros. Punto número 2, orando por otros. ¿Quién me lee, hermanos? Mateo 7, del 7 al 11. Yo. ¿Sí? Pedir y se os dará, buscar y hallar. Dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, y llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? O si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis para los hombres. Hasta ahí, hermana, nada más hasta el 11. Sí, perdón. Gracias. Es que el 12 lo vamos a dejar para el punto número 3, precisamente porque es la regla de oro. Aquí en estos versículos, fíjate, del 7 al 11, me llama mucho la atención lo que encontré en un comentario. Dice, muchas veces las personas que leen este versículo, dice, por lo general lo interpretan fuera de contexto. Cuidado. Dice, resultando en el pretexto de que nosotros somos llamados a pedir, a buscar y a llamar, como si tuviéramos entonces la posibilidad de buscar, pedir y llamar para solicitar cualquier cosa a Dios. A ver, entonces aquí no está hablando Jesús, acuérdense que está hablando a los discípulos y está hablando de la conducta de los discípulos en el reino. Entonces, ese es el tema de todo lo que estamos estudiando. Entonces, Jesús no está diciendo pidan, busquen, llamen, todo lo que quieran se les va a dar. No, o sea, Jesús no nos está diciendo eso. Aquí el contexto en Mateo nos está diciendo que estas súplicas, por eso está hablando del contexto de la oración, estas son súplicas y estas súplicas están relacionadas con las necesidades que nosotros vamos a ir teniendo mientras vamos discipulando, ¿sí? Es decir, esta sabiduría que vamos a adquirir viene precisamente a nosotros para servir a nuestros hermanos, ¿verdad? Es decir, tenemos la plena seguridad de que de parte de nuestro Padre Celestial vamos a recibir, es decir, Él, por eso dice, se os dará. Dice, buscad y hallaréis. Dice, llamad y se os abrirá. Vean lo que dice el versículo 8, porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y todo el que llama se le abrirá. ¿Sí? Es decir, Dios siempre va a estar dispuesto, ¿verdad?, a abrirse, pero nosotros también tenemos que estar abiertos a recibir la dirección de Dios, a recibir la instrucción de Dios en nuestro hacer diario, en nuestra conducta como discípulos. Eso es de lo que está hablando este contexto de los versículos 7 al 11, porque estamos hablando de nuestra conducta como creyentes, ¿sí? Y esto es tan claro, así tan claro, que acuérdense lo que sucedió incluso con el Señor Jesús. Mire, no lo busques, pero anótalo para que lo leas al rato. Ahí en la oración de Jesús de Mateo 26, del 39 al 44, Mateo 26, del 39 al 44, vemos al Señor Jesús que está en oración, pero Jesús no recibió lo que estaba pidiendo. O sea, Dios no le dio a Jesús lo que él estaba pidiendo. ¿Sí? Y si Dios no le dio a Jesús, que es su Hijo amado, en quien tiene complacencia, como veíamos en el estudio del bautismo, ¿no? Imagínate a nosotros. Entonces, no siempre el Señor va a contestar de esa manera. En pocas palabras, estos pasajes están hablando de que no debemos de pedir para nuestros deleites,
sino que si ya estamos en Cristo y en el reino, vamos a recibir, vamos a pedir, vamos a hallar, vamos a encontrar, se nos va a abrir todo lo necesario para nuestro servicio a Dios. ¿Sí? De eso es de lo que está hablando este pasaje. Y quisimos dejarle hasta el versículo 11 para poner precisamente el punto número 3 solito. El punto número 3 tiene que ver con sirviendo a otros. Acá era con pedir, con orar, tiene que ver con la oración, lo que acabamos de ver en estos versículos del 7 al 11, pero este versículo 12 en particular, acuérdate, ¿cómo se le llama a este versículo? Se le llama la regla de oro. Fíjate, aquí tengo un comentario en mi Biblia, dice, la enseñanza en la regla de oro no es original de Jesús. Qué interesante, ¿eh? Ya existían versiones en las literaturas rabínicas de la época y en algunas religiones orientales de esa época. Y en todos los casos se le usa en sentido negativo. ¿Qué hace Jesús? Jesús toma esta regla de oro y la vuelve positiva. Eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Alguien que me lea ahora sí, nada más el versículo 12, por favor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Muy bien. Fíjate, aquí pongo precisamente que la tradición judía o los rabinos de esa época la enseñaban diferente. Fíjate, ellos decían así, lo que no quieras, no se los hagas a ellos. O sea, lo usaban como de forma negativa, ¿verdad? Dice, lo que no queráis, no haced a ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo la cambió en positiva. Y no solamente eso, sino que le da fuerza cuando dice que es la esencia de la ley y la esencia de los profetas, esta regla de oro. Todo lo que quieran que hagan los hombres por ustedes, ¿verdad? Así también ustedes háganlo por ellos, porque esta es la ley, o en esto se cumple la ley y los profetas. Entonces vemos aquí que por medio de los profetas y de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, recuerden, esto tiene una finalidad, la regla de oro tiene una finalidad en nosotros como creyentes. ¿Se acuerdan de ese pasaje que está en Segunda de Pedro, capítulo, ¿qué es? Segunda de Pedro, ahí se me fue ahorita ese versículo. No, es que es Primera de Pedro, ya me acordé. Primera de Pedro 2, 9. Anótenlo. Primera de Pedro 2, 9. Es ese pasaje donde dice que el Señor nos está preparando para que seamos un linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. Número 3, nación santa. Y número 4, pueblo adquirido por Dios. ¿Se acuerdan? Es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Sí? Eso es lo que nos hace a nosotros diferentes en nuestro servicio. Es decir, este punto número 3 habla de servir a los demás. ¿Sí? ¿Cómo los vamos a servir si somos linaje escogido? ¿Cómo los vamos a servir si somos real sacerdocio? ¿Cómo los vamos a servir si somos nación santa? ¿Cómo los vamos a servir si somos pueblo adquirido por Dios? Con razón esta regla, este versículo 12 se llama la regla de oro, porque resume totalmente cómo debemos tratar a nuestro prójimo, ahora que somos parte del reino de Dios. ¿Te imaginas la responsabilidad tan grande que tenemos? Es maravilloso, ¿eh? ¿Sí? Muchos de nosotros no sabemos la regla de oro y la decimos de memoria, se las enseñamos a nuestros hijos y lo que muchas veces menos hacemos es practicarla. Ahora que somos hijos de Dios, tenemos que vivirla. Por eso dentro de la enseñanza-aprendizaje del día de hoy, hablábamos de que tenemos que poner en práctica todo esto que el Señor Jesús nos está enseñando. ¿Sí? ¿Algún comentario antes de que entremos al último punto? Son en punto de las 9. Qué bien, estamos a muy buena hora. 10 minutitos más y terminamos. ¿Algún comentario de estos primeros 12 versículos? Bien, entonces como punto número 1,
juzgando a otros, cuidado, no debemos hacerlo, mucho menos de forma irresponsable. Número 2, debemos orar por los demás, sí, pedir, buscar, etcétera, pero para servicio a los demás, para bendecir a los demás. Y luego, servir a otros con esta magnífica regla de oro que incluye la ley y los profetas, ¿verdad? Bien, vamos al punto número 4 que aparece ahí en sus pantallas. Y nos vamos a ir hasta Mateo capítulo 7 para leer de los versículos 21 al 27. Son parábolas muy conocidas, ¿sí? Pero las vamos a leer para que queden ya grabadas aquí en la clase de hoy. Construyendo sobre el cimiento verdadero. ¿Quién me lee Mateo 7 del 21 al 27? Es el último punto. No se peleen. ¿Quién quiere? ¿Sí? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó la casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra ella, aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Fíjate lo que acabamos de leer. ¿Saben cómo le llama un comentarista a estas dos parábolas de los cimientos? Bueno, le llaman autoevaluación. Perdón, me perdí aquí en mis notas. Esto es una autoevaluación para nosotros los que decimos que somos discípulos del Señor Jesús. ¿Y por qué es una autoevaluación? Fíjate bien, aquí tenemos la parábola de los cimientos, y en los cimientos también se menciona a los edificadores. Se le conoce como la parábola de los edificadores o la parábola de los cimientos, ¿no? Y en relación a nosotros, ¿por qué están dirigidas después de que acabamos de ver que tenemos que orar por otros, que debemos de servir a otros y que tenemos que tener cuidado en no juzgar a los demás? Bueno, porque es muy grande la tentación, hermanos. Fíjense bien, tengo una pregunta aquí para ustedes. ¿Estamos dispuestos a cumplir con estos primeros 3 puntos de no juzgar injustamente, de orar y de servir a otros, especialmente a todos nuestros hermanos y a todos los que nos rodean? Porque según estos últimos versículos que leímos, ¿verdad? Es grande la tentación de que parece que somos obedientes a Dios, o sea, parece que somos obedientes a Dios, pero en la práctica no estamos dispuestos a cumplir nuestra responsabilidad con los demás. ¡Wow! Está fuerte, por eso digo que es una autoevaluación. Porque vean las palabras del Señor Jesús en el versículo 21 y 22. El Señor Jesús dice, no todo el que me dice, no todo el que me dice. ¿Y cuántas gentes conocemos que dicen que creen en Dios y que son obedientes, o sea, que lo dicen? No, el Señor Jesús dice, el que hace. O sea, Jesús dice, no todo el que me dice, sino el que hace la voluntad, el que es obediente, el que practica la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta de la fuerza que tiene el pasaje para nosotros, el punto número 4? Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado en construir sobre el cimiento verdadero de nuestra vida, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, aquí dice, los que dijeron, Señor, Señor, según ellos hicieron muchas cosas. Acabamos de leer que dice, Señor, en tu nombre profetizamos,
En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchas obras poderosas. ¡Wow! De acuerdo, así como lo vamos leyendo, yo digo, qué impresionante. Pues ¿sabes qué? Para Dios eso no es aceptable. Fíjate la fuerza del pasaje. Está diciendo, Señor, nosotros hicimos, profetizamos, echamos fuera, hicimos todo esto. ¡Wow! Pues para Dios eso no es aceptable. ¿Por qué? Porque lo importante es tener una actitud de servicio. Acuérdense lo que hemos visto, no es para ser vistos por los hombres. Acuérdate, es para servir. Por eso dice Pablo más adelante, todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacerlo todo como para el Señor. Así es, ¿sí? Entonces, la verdadera conducta cristiana, obediente, incluye no nada más decir las cosas, sino hacer las cosas, ¿sí? Oír las cosas y hacerlas, ¿sí? Y que no sea nada más, que sea algo que se note, que se vea, que lo hagamos. Aquí la fuerza está descansando en el hacer la voluntad de Dios. Por último, dice, Jesús demanda nuestra obediencia de una forma activa. Esto me gustó. Jesús demanda nuestra obediencia, anótalo, de una forma activa. ¿Eres obediente? A ver, demuéstralo. No me lo digas. Es como a los hijos, ¿no? A ver, demuéstrame que eres obediente. Sí, papá, sí soy obediente. No, demuéstramelo, ¿verdad? Porque decirlo, pues es fácil. ¿Sí? Ahora, al final, en el versículo 26 y 27, y desde el versículo 24 nos habla de que vendrán, en la parábola, vendrán la lluvia, vendrán los torrentes, vendrán los vientos, pero si nosotros estamos bien cimentados en la roca espiritual, que es Cristo, vamos a ser de bendición. Y luego en el versículo 26 vemos al hombre insensato que edifica su casa, pero sobre la arena. ¿Qué pasó? Su vida se derrumbó y dice al final el Señor, fue grande su ruina. Entonces, Mateo está aplicando esta parábola a nosotros como seguidores de Jesús y nos enseña que esta parábola está íntimamente relacionada con nuestra obediencia, pero una obediencia activa en el servicio del Señor. Así que, hermanos, tenemos que ponerle pies a lo que decimos, a lo que oímos, a lo que creemos, a lo que estudiamos. Hay que poner todo en práctica. De hecho, este tiempo que estamos ahorita invirtiendo en estudiar la Biblia no serviría para nada si no ponemos en práctica las enseñanzas del Señor. ¿Sí? Vamos al final, las aplicaciones, rápidamente. Número 1, juzgando entre lo justo y lo injusto. Dice, las conductas en el reino, o la conducta en el reino, incluye el servicio, que a veces es difícil. Y lo pongo así porque ahorita, qué difícil nos cuesta servir a la gente, pues porque no podemos salir, no podemos ir a sus casas, es difícil, ¿sí? Pero algo tenemos que hacer. Luego, el Señor nos conduce a ser pacificadores, donde el juicio o la evaluación es inevitable. Es cierto, todos nosotros tenemos esa capacidad de enjuiciar a las demás personas, pero cuidado, ¿verdad? Debemos buscar la bendición y no una situación de riesgo o de problemas. Si nos atrevemos a juzgar, véanlo ahí, dice, juzgando correctamente. ¿Cómo podemos hacerlo? Evitando la hipocresía. Sin evaluar nuestras vidas, es imposible ver el problema en la vida del otro. No te atrevas a evaluar a alguien si todavía no te has evaluado a ti mismo, ¿verdad? Como lo vimos en la lección. Hay que buscar la sabiduría. Si nos atrevemos a juzgar correctamente, tenemos que buscar la sabiduría. En nuestra tarea divina debemos depender de la ayuda de Dios, ¿verdad? Y por último, hay que cumplir la demanda. Debemos cumplir cabalmente con obedecer el evangelio que predicamos. Es decir, somos ejemplo. Entonces, mejor como dice el Señor Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. Seguimos. Hasta aquí nuestro estudio del día de hoy. Próximo martes 20 de abril, si Dios nos da licencia, vamos a ver el siguiente estudio, que es el poder del rey y que está en Mateo capítulo 8 y 9.
¿Sí? Muy bien. Pues esa es nuestra clase del día de hoy del Nuevo Testamento. Comentarios finales. Pueden prender su micrófono. Bueno, yo estaba pensando en estos puntos, ¿verdad? Que yo he sabido de gente que no es cristiana, que sabe, por ejemplo, que ve un grupo de cristianos y por lo mismo que ya ellos tienen un conocimiento de cómo somos los cristianos, vamos, Uh-huh. y les inspira confianza, porque me ha tocado, Sí. que les inspira confianza acercarse a las personas que saben que son cristianos porque saben que los van a tratar bien, que los van a escuchar, que todo lo que vimos ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Que lo aplican. ¿Sabe? Ellos ya saben, la gente. La gente se da cuenta. Por eso, como sí es cierto, debemos de tener mucho cuidado, Uh-huh. mucho cuidado. Pues que quede esos 4 puntos muy, pues muy arraigados en nosotros para Uh-huh. ponerlos en práctica En la práctica. Ajá, y que no vayamos a defraudar. ¿A quién vamos a defraudar? Al Señor. A Sí. nadie más, Así es. ¿verdad? Sí. Guardar mucho cuidado con eso, ¿eh? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bueno, pues entonces vamos a terminar nuestra clase de hoy con un tiempo de oración. Una pregunta. Sí. Perdón, se me pasó el título del punto número 4. ¿Cómo se llamó? El punto número 4 es construyendo sobre el cimiento verdadero. Construyendo sobre el cimiento verdadero. Gracias. Sí. Muy bien, vamos a orar. Les decía al principio, no estaban todos, pero ya ven que estábamos orando por los tíos de Isaac. En la mañana platiqué con él y me comentó que uno de sus tíos falleció, entonces la familia estaba triste. Norberto es el que todavía está grave, pero estable, ya mejoró su oxigenación, creo que hasta 86, me dijo. Entonces, pues hay que seguir orando por él. José es el que murió, ¿verdad? Si le pueden mandar algún mensajito, palabras de aliento o algo, se hará bien. Yo creo que no lo quiso poner en el grupo porque pues no ha puesto nada. Entonces mejor por fuera le puedes animar con algún texto bíblico, palabras, ¿verdad? Sería bueno. Fue hoy en la mañana. Entonces aprovecho para que ahorita que oremos también por la familia, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a despedirnos en oración. Te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de haber estado en esta clase. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas al corazón. Gracias te damos por tu amor, tu misericordia, tu perdón para nosotros cada día, cada mañana. Señor, gracias porque nos sostienes de tu mano derecha, como dice la Escritura. Gracias, Señor, por todo esto. Sé con todas las peticiones de nuestro corazón. Como siempre te hemos rogado de manera general por aquellos que están sufriendo, Señor, a causa de esta pandemia, para que tú seas con ellos de una manera única y particular en sus organismos, Señor, y les bendigas y les ayudes. Te pedimos también, y que bueno, muchos de ellos son familiares, amigos, conocidos, hermanos de nuestras congregaciones, los ponemos en tus manos, Señor. Te rogamos por aquellos que no tienen trabajo también, que están pasando por momentos financieros difíciles, para que tú obres en sus vidas, Señor. Y seguramente se está cumpliendo tu promesa de que nunca nos faltará nada, seguramente, pero también es importante, Señor, que tú seas misericordioso con ellos y puedan encontrar pronto un trabajo, Señor. En estos tiempos tan difíciles los ponemos en tus manos. Y por aquellos que han perdido a un ser querido, en esta ocasión, te pedimos por Isaac, por Carla, por Saraí, su hermana, por cada uno de ellos, Señor, que son miembros directos de la familia. Bendice a Carmelo, que es
su papá y que es hermano de José y Norberto, Señor. Pues te pedimos que traigas consuelo a sus vidas y que tu paz infinita, esa paz que solamente tú puedes dar, esté en sus corazones, Señor, y en sus pensamientos en estos momentos difíciles. Trae consuelo, Señor, y obra poderosamente en sus vidas. Te seguimos pidiendo por la vida y la salud de Norberto, Señor, que aunque se reporta grave, Señor, parece que está mejorando. Lo ponemos en tus manos, Señor, y seguimos orando, esperando, Padre, que tú hagas la obra poderosa sobre sus vidas. Señor, bendice pues a cada uno de los miembros de esta familia y todos aquellos, Señor, que han perdido a un ser querido a causa de esto. Padre, ahora guárdanos en el hueco de tu mano, danos descanso. Gracias por la lección de hoy, por la lectura bíblica, por este tiempo de oración. Síguenos bendiciendo, Señor. Sé con nosotros en esta noche, renueva nuestras fuerzas para continuar el día de mañana. En el poderoso nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, Dios me los bendiga mucho y gracias al Señor, ¿verdad?, que pudimos tener nuestra reunión de hoy.